Hola, muy buenos días a cada uno de los que están ingresando. Que Dios me les bendiga. Buenos días a todos los que ya me escribieron también en el chat. A Jade, Nicole, Marlon, Andy, Carlos García, Valeria González, sean bienvenidos. Vamos a empezar en un minuto, ¿verdad? Así es que vamos a esperar que ingrese la mayoría. Bueno, voy a empezar por pasar la asistencia para que podamos empezar la clase. Voy a pasar la asistencia, vamos a ver. Está presente Jade, Alessandro Álvarez, Andy Benítez, Carlos García, Dani Portillo, Daniela Orellana, Diana Ticas, Indira Torres, Jaime Gutiérrez, Carlita, Caterina Machado, María José Cardosa, Marlon López, Michelle Hernández, Nicole Osorio, Nicole Soto, Rodolfo, Rodrigo Avelar, Valeria González, Valeria Monzón, Carolina Calderón, Lucy Mancía, Suriel Abigail. Bueno, creo que ya están. Vaya, chicos, sean bienvenidos a la clase de este día. Oswaldo, bienvenido. Bueno, a medida vamos avanzando, vamos ingresando más, primero Dios. Así es que vaya, todos los que ya tengo aquí en asistencia, sean bienvenidos. Si alguien está en clase que no corresponde, verifique, porque aquí hay un nombre de que no tiene que estar en esta clase. Vamos a ver. Vale, estamos entonces con 27 participantes. Y para llegar a tener las 2 secciones de bachillerato de segundo, faltan todavía, ¿verdad? Así que esperemos que se encuentren bien. Cualquier duda voy a estar ahí pendiente. Así es que vamos a empezar entonces la clase. Bueno, por acá me pusieron presentes, así que me alegra de que estén por acá. José Carlos, buenos días. Bueno, chicos, estas 2 clases que vamos a tener en esta jornada, ¿verdad? Tienen relación siempre con ondas. En este caso se relaciona bastante a los 2 temas anteriores que estuvimos trabajando. Solo que en algunas cosas le vamos a
ahí preguntando ahí, ¿verdad? Así que Katia, bienvenida. Valeria también se está reportando por acá por el chat. Vamos a proyectar toda la pantalla. Bueno, chicos, el primer tema que vamos a abordar en esta primera hora es reflexión y espejos. Voy a pedirles que de favor se vayan a la página 131. Página 131. Vaya, no sé si todos tienen ahí el libro a la mano. En la página 131 aparece un repasa, ¿verdad? Se repasa más que todo de probar. Así es que eso no lo van a realizar. Eso más que todo, si usted lo quiere experimentar, ¿verdad? En el espejo de su casa puede hacer esos cálculos, pero no me lo va a tener que enviar. En lo que es la página 131 hasta la página 133 aparecen temas o aparecen subcontenidos de reflexión y espejos. Así que vamos a empezar primero por conocer qué es un espejo. No sé si todos ya vieron el video, ¿verdad? Que se colocó sugerido. Me gustaría escuchar el comentario, qué les parece eso de los espejos, porque es bien importante que puedan compartir, ¿verdad? Esa experiencia, ya sabían cómo se hacían los espejos. Si no lo ha visto, pues igual díganme, ¿no? Mister, no lo he visto todavía, pero sí le recomiendo que lo vean. Es bien interesante el video, es corto, ¿verdad? Así es que dice que un espejo es una superficie pulida, capaz de reflejar la luz en forma no difusa. Carece de rugosidades y puede estar hecho de cualquier tipo de material. Ahí mencionaba algunos materiales con los cuales estaba hecho los espejos. Entre esos estaba una amalgama de estaño, mercurio, ¿verdad? Que estaban recubriendo. Ahí en el video colocaban plata también, se les echaba cobre. Había un proceso que se hacía para crear los espejos. Entonces, la mayoría de espejos que nosotros hemos visto son espejos planos. Pero aquí existen dos tipos de reflexión que se pueden dar. Una reflexión es a través de espejos. En este caso es la reflexión especular. Ocurre cuando los rayos de luz, ¿verdad?, inciden directamente sobre la superficie lisa del espejo y se reflejan en una dirección contraria. Oiga bien, solamente en una dirección contraria. Veamos el otro tipo, es reflexión difusa. Para este caso es necesario que veamos la diferencia entre, aquí dice, en una sola dirección contraria. En cambio acá dice, ocurre en superficies que son rugosas. Los rayos que al reflejarse salen en todas direcciones, produciendo una reflexión difusa. Fíjese que hay, por ejemplo, en un espejo usted coloca, la imagen se puede ver nítida, ¿verdad? No hay ningún problema. Refleja un rayo de luz y ese rayo rebota sin ningún problema, en una misma dirección. Cuando hablamos de reflexión difusa es cuando esta, por ejemplo, hay ciertos vidrios que vienen en las ventanas solares. Esos vidrios no son transparentes, tienen ciertas rugosidades. Entonces, cuando usted quiere ver a través de ellos, pues se logra percibir una sombra, ¿verdad?, de objetos que se mueven, fueran personas, pero no puede ver con nitidez. Igual, de afuera hacia adentro no se puede ver. Entonces, hay cierta, en este caso, reflexión difusa, porque hay rayos reflejados que salen en todas direcciones. Entonces, esto es para empezar con lo que es la parte de reflexión y espejos. Vamos a tomar en cuenta también el concepto anterior que veíamos en la clase pasada. Hablábamos de una superficie reflectora. En este caso, esta superficie reflectora está constituida por un espejo plano. Yo le he agregado algo nuevo a este esquema, no lo tenía en el anterior. Aquí sí menciona ángulo de incidencia, pero yo le he colocado el símbolo. Ese símbolo es
teta sub i. Y tengo un teta sub r, un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión. Y por acá he colocado lo importante, que los dos ángulos miden lo mismo con respecto a la normal. La normal es la punteadita. Si este ángulo vale, por ejemplo, este ángulo formándose con la normal vale 35 grados, el de reflexión o el reflejado con la normal también va a valer 35. Nunca uno va a valer 15, otro va a valer 50. Eso no puede ser, porque tiene que cumplirse la igualdad. Entonces, en la clase pasada veíamos dos de las leyes para la reflexión. La primera era que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado estaban en el mismo plano. Y la segunda era que el ángulo incidente y el de reflexión eran iguales. Esas leyes las vimos en la clase pasada, las estuvimos hasta practicando en unos ejercicios y se las vuelvo a colocar, ¿verdad? Para que usted lo tenga y no se le vaya a ir olvidando, ya que de esto vamos a estar trabajando toda esta clase, ¿verdad? En la próxima clase que sigue, vamos a trabajar lo que son algunos problemas. Igual vamos a resolverlos ahí juntos. Entonces, estos son los elementos de la reflexión que no pueden faltar. Usted los puede también ver ahí en su página 131. Por ahí aparecen algunos de ellos que ya hemos trabajado. Estoy, por ejemplo, en la página 131. Aparece un cuadro comparativo, ¿verdad? Están los dos tipos de reflexiones. Abajo de ahí aparece lo que son las dos leyes. Aparecen con chequecitos, ¿verdad? Entonces es prácticamente repitiendo lo que habíamos trabajado en la clase anterior. Reconociendo lo que es la reflexión. Tenemos por acá dos espejos retrovisor, ¿verdad? Y tenemos un espejo que no es un espejo plano. A la forma en que lo vemos ya tiene curvaturas y ese recibe nombres, ¿verdad? Especiales. Dice que la reflexión de la luz es un fenómeno tan cotidiano que a veces lo pasamos por alto. Surgen actividades tan sencillas, ¿verdad? Como ver ahí muebles en una habitación, peinarse el cabello, ver por el retrovisor del automóvil. Eso implica en reflexión de la luz, ya sea difusa o especular. Entonces la reflexión puede darse en espejos planos o espejos esféricos. Por ejemplo, este espejo es un espejo plano, ¿sí? Este es un espejo ya esférico, tiene una curvatura. Esto hace que podamos percibir la imagen como más todo lo que es la habitación. Pero un espejo plano solamente se enfoca en una sola dirección, como veíamos al inicio. Es una reflexión especular. Entonces esto tenemos que considerarlo siempre que usted esté trabajando con espejos. Va a haber cierta variación entre ambos espejos. Vamos a conocer también, siempre reconociendo los espejos, algunos conceptos que son importantes de que nos los guardemos, ¿verdad? Porque más adelante los podemos utilizar, ya sea para resolver una prueba, ¿verdad? Teórica, o para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Tengamos algo que platicar sobre los espejos. En este caso habla que los espejos son superficies muy pulidas, muy pulimentadas, que permiten la reflexión especular. Tenemos también lo que es, según la primera ley de la reflexión, o la segunda que veíamos, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Eso nunca vayan a decir lo contrario, ¿verdad? De que son diferentes, porque siempre que tenemos que el ángulo, yo conozco uno de ellos, si conozco el de reflexión, sé que el de incidencia es lo mismo, o al revés, ¿verdad? Los espejos pueden ser planos y esféricos. Estos últimos pueden ser cóncavos y convexos, ¿verdad? Son dos tipos de espejos esféricos. En un espejo plano, la distancia del objeto al espejo es igual a la distancia del espejo a la imagen.
Eso solo se va a identificar cuando sean espejos planos. La magnificación es la relación entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Eso lo relacionamos con una letra H, ¿verdad? Una H sub 0 y una H I, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando resolvamos un ejercicio. Y el último tenemos que en un espejo convexo la imagen siempre es virtual. Entonces, en un momento vamos a ver cuándo un objeto, un espejo es convexo y cuándo es virtual. Lo vamos a identificar y cómo son los rayos que ingresan a ellos. Sabemos que con los espejos, pues, podemos hacer muchas cosas. Ahí he colocado unas imágenes donde se generan como mosaicos que puedo estar colocando un espejo y verme muchas veces, como aparece acá en la primera imagen. Es colocar un espejo en posición a otro espejo plano. Podemos generar ese efecto. Por ejemplo, los que van a la barbería, ¿verdad? Cuando ya han terminado de cortar el cabello, siempre le colocan un espejo en la parte de atrás para que vea cómo le queda el corte. Entonces, si usted ha sido observador o observadora, se ha fijado que se ve un montón de imágenes repetidas. Ese es un efecto que se genera en los espejos al colocarlos de cierta posición. De cierto, en algunos ciertos centros comerciales, en algunas tiendas, no hay cámaras de vigilancia, simplemente son espejos que tienen forma esférica para poder controlar lo que son los pasillos. Entonces, si usted ha entrado al Dollar City y ha visto por ahí un espejo de eso, pues tienen esa característica para poder visualizar prácticamente todo el pasillo sin ningún problema y estando no ciertamente frente al espejo, sino que un diferente ángulo. Entonces, dice que los espejos cóncavos son los que se curvan hacia adentro. Quizás para que lo comprendamos que sea un poco, vamos a relacionar con algo. Usted tiene una cuchara en la que se toma la sopa. La parte de adentro se refiere a esa curva que queda adentro donde queda la sopa. Pues a eso se le llama cóncavo, cuando tiene esa curvatura hacia adentro. Y dice que forma un hueco en el centro del espejo, cuyos rayos los divergen fuera de la curva, ¿verdad? Eso tenemos que tener siempre cuidado al observar un tipo de espejo. Por tanto, dice, la imagen obtenida en ellos puede ser invertida. Y para eso vamos a utilizar una ecuación que aparece en su libro, que usted puede decir si la imagen está invertida o no lo está. Y eso hay una forma de averiguarlo matemáticamente. También habla, pero si se encuentra en un punto cercano, puede verse derecho y magnificado. Ahí hablábamos de la palabra magnificado, tiene que ver con la altura de la imagen, ¿verdad? Y la distancia que se encuentra. Dice que los espejos, en espejos esféricos cóncavos, responden a la ley general de la reflexión y presentan tres rayos principales. Eso más que todo solo va para los cóncavos, que son curvados, en este caso hacia adentro. Miramos la parte de la cuchara, sería la parte con la que agarramos para sostener la sopa, ¿verdad? Entonces esos tres rayos que están ahí son los siguientes. Un rayo paralelo al eje principal, al reflejarse pasa por el foco. O sea, así escrito, posiblemente no nos hacemos la idea, pero viendo la imagen, tenemos que es un rayo, muy bien, que ingresa por este aquí, por este señalando con el puntero, toca una de las partes del espejo, en este caso un espejo de esta forma esférica, y el rayo rebota y dice que al reflejarse pasa por el foco. Si usted esta imagen la coloca de manera, dele una vuelta, 90 grados, prácticamente solo ha estado trabajando en matemáticas, usted ha estado trabajando la parábola. Una parábola, ¿qué características tiene? Quisiera escuchar a algún participante a través del chat que me escriba cuáles son las características de una parábola, porque parecido lo trabajamos acá, solo que aquí estamos en física, pero no nos dicen es una parábola, pero sí ustedes tienen la idea de qué elementos forman una parábola.
Todavía no lo han trabajado en matemáticas. Por acá, muy bien, Katia. Aquí me escribe ya que aparece, en el caso de la parábola, aparece el foco, ¿verdad? Si fueran hipérbolas, serían focos, en el caso de dos parábolas, están hacia afuera, ¿verdad? Habla también de un centro o un vértice, en este caso, cuando es una parábola, se habla de vértice, se habla de directriz, se habla de lado recto, ¿verdad? Todos esos términos que se usan en matemáticas. Muy bien, ahí han participado bien, excelente. Entonces, todos esos términos son en matemáticas. Ahora veámoslo acá. Esta curvatura, que es un espejo, tiene la forma de una parábola, por lo tanto hay un foco. Por eso es que se relaciona a que el estudiante ya sabe que el foco es la distancia que se encuentra del vértice, ¿verdad? Y del vértice hacia la directriz. Entonces, esto de acá que ingresa paralelamente a esta línea imaginaria, va a pasar ese rayo reflejado justo por el foco, ¿verdad? O sea que si usted está por este lado observando en este espejo, usted puede generar una vista de este lado. Prácticamente ese rayo entra por acá y usted puede estar observando a esta dirección. Entonces, ese sería el primer rayo, paralelo al eje principal. Este es el eje principal. Veamos la segunda. Un rayo que pasa por el foco, oiga bien, se refleja paralelamente al eje principal. O sea que este ingresó, veamos la imagen cómo ingresa este ingresa por acá, ingresa por el foco y sale paralelamente al eje principal. O sea, es lo contrario del primer rayo, ¿verdad? Entonces, eso es con espejos, ya decíamos, cóncavos. Vamos a ver el tercer rayo. Dice que un rayo que pasa por el centro de la curvatura se refleja en su misma dirección. O sea que si lo vemos en otras palabras, esta curvatura, aparte de ser una parte de una parábola, si yo completo la vuelta tendría una circunferencia. Por eso es que me aparece ahora el centro. O sea que un rayo que ingrese por el centro va a tener el mismo rebote o la misma proyección a pasar por el centro. Entonces estos espejos son importantes. A veces hay ciertos vehículos que tienen ese tipo de espejos pequeñitos, ¿verdad? Son para tener una forma de ver quizás más amplia de las cosas. Igual, ¿verdad? Hay otro tipo de espejos que hemos observado que son los convexos, como les decía, en los centros comerciales o en alguna tienda. Ahí los hemos observado. Vale, vamos a ver, aquí tengo los dos espejos, tanto el espejo cóncavo y el espejo convexo. Veamos cuáles son la diferencia. Este es el que acabamos de ver, los tres tipos de rayos. Entonces los rayos pueden ingresar por este lugar o pueden ingresar pero siempre van a ser reflejados en la parte interna, ¿verdad? Esta es como la parte hueca de adentro, va a ser la parte que refleja. Entonces eso va a ser una parte de decir, ese es un espejo cóncavo. Ahora veamos la parte de afuera, pero en este otro lado tenemos, esta es la parte que está reflejando, a esto le llamamos un espejo convexo. Entonces, por ahí en la página 133 aparece un repaso. Si tienen su libro a la mano, quisiera que lo analizáramos juntos, ¿verdad? Porque ahí nos pide que dice compara las imágenes que se forman. Ahí no es en lentes, sino que es en espejos cóncavos y convexos, ¿verdad? Y diferencia, dice aquí, ¿y qué diferencias encuentras entre ambos? Entonces por acá, estos rayos ingresan por este lugar, igual pueden tener diferentes, como decíamos, ángulos de visión. Diferencias entre ambos espejos, por acá aparece la respuesta. Las imágenes se forman en los espejos convexos, todos los que son convexos, véanlo ahí, tenemos este de acá. Esa es una de la diferencia, que aquí son virtuales las imágenes que se van a formar en este espejo. ¿Sí? Prácticamente usted va
A ver, quizás alguien más cerca, más lejos. Por aquí me hacen algunas preguntas. Ajá, muy bien, Nicole. Y por aquí iba a tener, pone otra. Exacto, Diego. Ahí estamos en eso. Y Katy también me hace otra aquí. Dice, voy a leérselos. En el espejo cóncavo, la superficie reflectora es la interior. Exacto. Y en los convexos la luz incide por la parte externa. Exacto. Así es, Katy. Eh, muy bien, Diego. Sí, exacto. Esas cositas de la puerta. Eso podría ser un ejemplo, ¿verdad? Para mencionar lo que son esos tipos de espejos. La verdad es que esos espejos no son muy comunes. Prácticamente los que estamos acostumbrados a ver o los que tenemos en nuestras casas son espejos planos. Pueden ser, si usted cuente cuántos tiene en su casa, creo que tiene más de un espejo plano, ¿verdad? Pero espejos esféricos son bien raros, ¿verdad? Colocar un espejo esférico en la casa, porque no nos podemos ver ahí. De hecho, no sé si usted ha estado frente a un espejo de eso, pero tiende a que duele un poco por la vista, que me duele la cabeza estar viendo un espejo de ese tipo. Entonces, igual sucede con las lentes, ¿verdad? Que es otra cosa, ¿verdad? Hay lentes que son cóncavas y lentes que son convexas. Tienen también a veces, hay algunos lentes que dicen son lentes bifocales. Tienen los dos, ¿verdad? Una parte para obtener aumento y una parte para que el aumento es para cuando usted va a leer, pero cuando no va a leer, pues tiene la otra parte que tienen también curvatura, ¿verdad? Que ayudan a que sea mejor la visibilidad. Entonces, hay varios ejemplos que podemos plantear, ¿verdad? Sobre espejos cóncavos y convexos. Eh, Varios lugares que tal vez no son espejos, pero tienen esa forma curvada, a veces reflejan, ¿verdad? Lo que hablábamos al inicio, una reflexión que es no difusa. O sea, no podemos ver bien, todos los rayos salen, pero en diferentes sentidos no logramos percibir en realidad una imagen. Entonces, esto sería más que todo para los espejos esféricos. No sé si a todos respondieron ahí o completaron el repaso de la 133 para pasar al siguiente, porque ahí tienen una respuesta en este momento. Se me escriben ahí si ya lo copiaron o lo van a copiar después, ¿verdad? No sé. Ok, Jade, vamos a seguir entonces para que vamos a la parte de una fórmula. Esa fórmula viene en la página 33 y ahí dice que es una ecuación del espejo, es la ubicación de la imagen. Ahí tenemos algunas variables que las vamos a ir analizando a la hora de resolver un ejercicio. Lo que les decía hace un rato, la magnificación es este tamaño de la imagen, ¿verdad? Hay una tamaño se le denota con la letra H, sub I y sub 0. Eso es igual a una igualdad de razones. La ubicación de la imagen que me dan, ¿verdad? Que está la imagen y la ubicación que yo puedo obtener referente al espejo donde estoy, eso se puede calcular con estas ecuaciones de manera matemática. Vamos a ver, hay un problema, entonces que lo analicemos y si hay alguna dificultad, usted me dice, ¿verdad? Dice, un objeto de 3 centímetros de altura. Oiga bien, eso ya es la altura estándar del objeto. Se coloca a 40 centímetros de un espejo cóncavo. Y vaya, vimos cómo es un espejo cóncavo. El espejo cóncavo es la curvatura, la parte de que refleja está en el interior, ¿verdad? Entonces, el radio de la curvatura del espejo son 20 centímetros. Y la pregunta es, ¿cuál es la ubicación de la imagen? Entonces, siempre es importante extraer los datos. Ahí ya coloqué que lo que ando buscando es
la ubicación de la imagen. Entonces, tengo los datos y voy a escribir la ecuación, pero esa ecuación así como la tengo no la puedo utilizar. Entonces lo que necesito es, tomando en cuenta que distancia focal es el radio entre dos, por eso es que da aquí 10 centímetros, por si alguien me pregunta, ¿y dónde sacó esa F, verdad? Eso significa distancia focal, y lo que hacemos es que el radio, la curvatura, ¿verdad? del radio son 20 centímetros. Si lo divido entre dos, entonces tengo lo que es la distancia focal. Entonces, ahora esa ecuación tenemos que despejarla para la variable d sub i, ya que esa d sub i va a ser la ubicación donde está la imagen. Eso sería aplicándolo ya, ¿verdad? No sé, como el repasa que les dije que no lo iban a hacer. Prácticamente usted se pone a hacer la prueba, ¿verdad? Frente a su espejo. Despejamos la ecuación. Este proceso de despejar, no crea que salió así de rapidito, ¿verdad? No, hay que hacer, utilizar lo que son la forma de sumar fracciones. Luego el que estaba sumando pasa al otro lado a restar, por eso es que aquí vemos un signo negativo. Entonces este proceso es un proceso aritmético, que no lo vamos a ir a detalle, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con fracciones. Como ya tengo los datos, solamente voy a sustituir 10 por 40, ¿verdad? Y centímetros por centímetros me quedan centímetros cuadrados. Aquí, la ubicación, ¿verdad? Que nos daban al inicio eran 40 centímetros, porque ahí se colocaba el objeto a 40 centímetros. Entonces, esto se resta y me da 30 centímetros. Aquí sí no me queda el cuadrado, porque estamos restando. Entonces, es importante que aquí al analizar este proceso, usted divide su calculadora 400 entre 30 y los centímetros cuadrados, que se hace con centímetros cuadrados, se cancelan, ¿verdad? Aquí tenemos un 2 y aquí tenemos a la 1, ¿verdad? Entonces hay que hacer una simplificación de unidades y nos va a quedar nada más 13.33, como nos dice por aquí Andy, y centímetros nada más, ya no nos van a quedar centímetros cuadrados. Entonces, ahí está, 13.33 centímetros. Esa sería la pregunta que me hacían, ¿verdad? ¿Cuál es la ubicación de la imagen? Entonces, la imagen se está ubicando a 13.33 centímetros. ¿Sí? Ahora, es importante también encontrar la magnificación. Entonces, utilizamos la fórmula, dije que era un planteamiento de razones. Aquí tengo las dos razones, esta es una razón de las alturas que me están indicando, igual tengo que despejarlo, porque quiero saber cuál es la altura, ¿verdad? En este caso, y ya despejé. Todo esto que está de este lado, el único h sub 0 pasa a multiplicar y a dividirse entre d sub 0. Esos términos ya los tengo, ¿verdad? El d sub i, lo encontré por acá, que era la ubicación de la imagen. 3 centímetros, que es la altura que tiene la imagen, que el objeto que nos dice que son 3 centímetros, ¿verdad? Es la de 3 centímetros. Y tengo también lo que es la distancia, que se colocó, dice, a 40 centímetros. Haciendo estos procesos, igual, ¿verdad? Tenemos centímetros cuadrados, pero esto me quedó de manera negativa, porque aquí hay un signo negativo. Eso sí tenemos que considerarlo. Entonces, al obtener respuesta, la respuesta me queda negativa. ¿Qué tipo de espejo es el que estábamos hablando en el problema? Es un espejo cóncavo. Y decimos acá lo siguiente: si la respuesta es negativa, ¿sí?, de esta altura, quiere decir que la imagen está invertida. Eso es lo que vamos a decir. Si el signo me da negativo, la imagen es invertida. Ahora, si por aquí me quedara positivo todo eso, entonces la imagen se está observando de manera normal, ¿verdad? Pero sí, la imagen se puede invertir a la hora de estar observando a través de espejos, en este caso espejos cóncavos.
Entonces, este solamente es un ejemplo, no lo van a hacer en su cuaderno, de hecho no hay que hacer ejercicio en su cuaderno, pero sí les recomiendo, si hay algo que a usted le llamó la atención, quiere volver a repasar, quiere investigar más, haga sus apuntes en el cuaderno, ya que eso les va a servir. De hecho, recomendación, ¿verdad? En la universidad nunca nos dictan, ¿verdad? Nunca nos escriben en la pizarra. Muchas veces el catedrático solo llega, a veces hasta agarra un pupitre, se sienta como que si fuera estudiante y empieza a platicar, a preguntar, a platicar, pero esa es la clase. Y si uno toma apuntes, cuando viene el parcial, ahí son las consecuencias, ¿verdad? Uno dice, hubiera copiado algo, pero como nadie copia, a veces uno tampoco no quiere copiar, ¿verdad? Entonces, es bueno llevar sus apuntes, porque eso le va a ayudar dentro de 2 clases. Esta, no, la siguiente clase es la última que tenemos para entrar a lo que es los exámenes. Así es que esto que estamos viendo es la teoría sale, ¿verdad? En el examen. No siempre, Lucía. Solamente en este caso, este ejercicio se ve invertido cuando es negativo. Si le llega a quedar positivo, se ve normal. Solamente quizás es por la incidencia del rayo y el rayo reflejado. Puede ser que se genere, en este caso, la imagen invertida. Vale, preguntas sobre eso. No sé si vamos a lograr resolver ahora, ¿verdad? La parte de los ejercicios que ya he quedado pendiente o los que van a entregar esta semana. Ya hicimos el primer repaso. Y ahí tenemos, hasta para el tema 2, creo que están los demás que vamos a resolver. Así es que en el siguiente tema que veamos, vamos a resolver parte de lo que les ha quedado para presentar este día. Así que estén atentos, ¿verdad? Tienen que ingresar a la siguiente clase. ¿Preguntas? Aparte de la que hizo Lucía, ¿no hay otra pregunta? Gracias, Indira. No dicen. Muy bien. Entonces aquí solamente hemos hablado de reflexión y espejos. Entonces vamos a hacer algo, chicos. Vamos a salir 5 minutos, vaya a tomar agua, ¿verdad? Y no se vaya a quedar haciendo otra cosa, se regresa porque tenemos la otra hora en la cual vamos a trabajar, ¿verdad? Parte de la actividad que le ha quedado para que usted entregue. Así que Andy, vayan a recreo, dice Andy. Un momento, 5 minutos. Y al regresar vamos al tema de reflexión, no, refracción es la cosa que vamos a trabajar. Y los lentes, ¿verdad? Así es que ya es algo relacionado. Muy bien, Diana, vayan a darse una vuelta por ahí para que se estresen un poquito. Nos vemos dentro de un momento, chicos.